En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 47 se da por aprobada por no haber recibido comentarios de las y los diputados. El acta 48 queda a disposición de las y los señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta y gracias por reemplazar a don Álvaro Alaví. Sí, todo le damos la. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio número 18.336 del secretario general de la Corporación, por el cual comunica que la sala acordó remitir a nuestra comisión el proyecto de ley que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia en los casos que indica correspondiente al boletín 15.866-07. En el mismo sentido, oficio número 18.337 del secretario general de la Cámara, por el cual comunica que la sala acordó remitir a esta comisión el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de expulsión de extranjeros, ingreso clandestino y protección de los refugiados, correspondiente al boletín 15.868-07. En tercer lugar, oficio número 18.341 del secretario general, por el cual comunica que la sala acordó remitir a esta comisión el proyecto de reforma constitucional sobre retiro de fondos previsionales, inicialmente asignado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, boletín 15.877-07. En cuarto lugar, reemplazo de la diputada señora Consuelo Veloso por la diputada señora Maite Orsini. En quinto lugar, correo electrónico del integrante de la unidad vecinal número 18. ¿Consuelo Veloso reemplaza? Sí, a la señora Maite Orsini, sí. Correo electrónico del integrante de la unidad vecinal número 18, ubicada en Cardenal Caro, con Alberto González, número 4718 de la comuna Conchalí, señor Juan Quinchavil, por el cual solicita reunirse con los diputados de la comisión para tratar temas de seguridad de dicho sector. Y finalmente, oficio número 11.300 de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, por el cual responde oficio número 406 de esta comisión, mediante el cual se agradece la invitación a la sesión de hoy, pero se excusa por deber atender compromisos agendados en el Ministerio. Concurre el subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, y el subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Respecto al punto 5, ¿hay algún diputado permanente de la comisión que represente a la comuna de Conchalí? No de los que están acá, por lo menos, espero que usted. La diputada Orsini. ¿Le podemos reenviar ese correo a ella para ver si su equipo parlamentario quiere tomar contacto con el señor de la unidad vecinal? Ayer el diputado Leiva le presentó una persona al diputado Longton de su distrito, así que es bueno derivar a sus territorios. Pero podría ser. Sobre la cuenta, le pedimos a Carolina que le haga llegar los mejores deseos de recuperación al secretario titular. Una intervención de rutina. Pero sería bueno que la comisión le hiciera llegar una carta de buenos deseos a Alvarito. Y también a la diputada Orsini, que también está, entiendo, enferma. Sería bueno. Feliz, un mail a los dos, dándole los mejores deseos de recuperación. Como me encomendó la comisión en la sesión anterior, enviamos oficio a la ministra del Interior, Carolina Toá, indicándole que estaba invitada para todas las sesiones mientras se mantuviera en la presidencia de este diputado, más allá de que cuando tiene que exponer sobre algo puntual le vamos a reiterar con mayor fuerza. Recibió y agradeció esa invitación permanente y constante para las sesiones de los lunes y de los miércoles, y hoy día mandó sus excusas, pero está con nosotros el subsecretario de Justicia, a quien le agradezco que esté conectado, y el subsecretario Eduardo Vergara entiendo que se conecta en un rato. Es verdad. En fácil despacho tenemos comenzar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Cristian Araya, Benjamín Moreno, Romero, Renzo Trisotti,
que modifica el Código Procesal Penal para ampliar el tiempo inmediato en el caso de flagrancia, boletín 15.808-07, en primer trámite constitucional y reglamentario. Ustedes saben que eso hasta las 5:30, porque es un periodo cortito, y expondría el diputado Cristian Araya, que es el autor principal, ¿cierto? Y don Renzo Trizotti viene por el segundo proyecto. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. A través de su intermedio saludo también a quienes nos acompañan telemáticamente, al subsecretario de Justicia. Sí, presidente, sobre el punto de fácil despacho. A mí, esta discusión ya la tuvimos en un proyecto anterior y la verdad es que entiendo y lo revisé, que para que un proyecto sea de fácil despacho depende de que al menos carezca de complejidad y que no ameriten por su naturaleza una discusión plena. Así lo dice el artículo 103 del reglamento. Y yo la verdad, presidente, no entiendo cómo es que se asume que en el caso del proyecto de ley que cambia de 12 a 36 horas el plazo de flagrancia, consideramos que es solo un cambio administrativo o obvio y que no amerita una discusión mayor. No tenemos hoy día sobre la mesa ningún elemento técnico, no tenemos opinión de expertos, no sabemos en realidad si esto es realmente útil y por ende requiere, a mi juicio, y no sé si lo compartirán los demás, al menos de una discusión con mayores elementos. Yo, presidente, creo que esto no es de fácil despacho, no digo que no haya que discutirlo, pero creo que estas condiciones no lo justifican. No sé qué piensa usted, yo creo que al menos deberíamos darle una vuelta. Solicito que salga de fácil despacho. Gracias, diputada. Un momento, yo creo que sabe mucho de estas cosas y he visto su preparación en otras comisiones, el subsecretario de Justicia, que quizás nos podría iluminar, pero ustedes conocen bien el reglamento. El artículo 261 dice que un miembro de la comisión puede formular indicación por una sola vez durante la discusión para retirarlo de fácil despacho y eso se somete a votación. Por lo tanto, si le parece pedirlo formalmente, lo pidió formalmente, entonces lo sometemos a votación. Diputado Leiva, ¿cuando vote o ahora? No, ahora, presidente, mire, yo no dudo de la buena intención y de la celeridad que materias como esta requieren de tramitación, y yo celebro también que exista agilidad en la tramitación de los proyectos de ley en esta comisión. De nuestra parte siempre hay voluntad, pero tal como señalé en el proyecto de ley anterior, son modificaciones a códigos de la República y que tienen incidencia o repercusión no solo en esta norma específica, sino que la flagrancia tiene que tener un correlato con las otras flagrancias, con las otras formas de tratar, y yo lo que le pediría, presidente, y también a mis compañeras y compañeros de la comisión, es que discutiéramos este tema, pero claro, tuviéramos exposiciones de expertos en derecho y necesariamente la opinión de los fiscales, porque lo que se hace es triplicar. Entonces, uno siguiendo el mismo argumento podría decir, oye, si es súper simple, si lo que estamos haciendo es triplicando el plazo. Bueno, es que es súper simple, pues modifiquemos de presidio mayor en su grado mínimo a grado máximo. Es súper simple. Entonces, yo lo que quisiera, sin perjuicio de reconocer que existe un buen ánimo y disposición al presentar este proyecto de ley, presidente, que claramente no es de fácil despacho, y yo quisiera que como comisión adoptáramos un criterio en orden a que modificaciones tan complejas como un Código de la República y que puede tener incidencia en muchas otras materias, nos diéramos el tiempo necesario, presidente, para poder hacerlo y hacerlo bien. Gracias, presidente. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Yo sugiero que votemos. Gracias, presidente. La propuesta. ¿Qué más había levantado la mano? Diputado Araya. En la misma línea de lo que ha planteado la distinguida diputada Plasencia y el distinguido diputado Leiva, en orden a que yo, en principio, tengo toda la disposición a aprobar esta normativa, pero me interesa sobremanera escuchar a la Fiscalía, porque yo entendía que esto, además tiene el sentido, conforme lo presentó el diputado Araya, don Cristian, es básicamente en materias de violencia intrafamiliar, que es muy relevante, pero que sea extensivo 36 horas me genera varias dudas, sobre todo para escuchar la opinión de la Fiscalía, jueces de garantía y de los propios carabineros, porque aquí finalmente lo que va a haber es nosotros acá vamos a girar una cosa bien compleja. Entonces creo que aquí, si me dijera, mira, sabe que 36 horas solamente en casos de BIF, yo inmediatamente lo voto al tiro sin duda, porque entiendo el problema que resuelve en concreto.
pero hacerlo extensivo a todos los procedimientos policiales, la verdad las cosas es que creo que merece ya hay una una mirada más profunda. Así que yo le solicitaría, presidente, que fuese precisamente el diputado Araya quien pudiese abrirse a que tuviéramos el espacio o para hacer la diferenciación o directamente para que podamos tener un tiempo más para Damos la poder bienvenida conversar a la con él. diputada Veloso en reemplazo de la diputada Orsini. Si les parece, le damos 2 minutos al diputado Araya para que explique o quieren someter a votación la propuesta de sacarlo de fácil despacho. Diputado Araya, por favor. Cristian esta vez. Gracias, presidente. Esto es una modificación en el artículo 130 del Código Procesal Penal. Es una modificación muy sencilla, pues cambia la expresión de 12 horas a la de 36 horas. Las razones, si ustedes revisan el proyecto, y por eso solicité que fuera de fácil despacho, son bastante claras. Gran parte de las detenciones y lo que permite sacar de circulación a antisociales se producen en flagrancia. Lo segundo es que esto tiene un impacto directo y real en el delito, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. Y a modo de ejemplo, cuando una persona ha sido agredida, por ejemplo, por su pareja, es muy común que esta agresión, por ejemplo, sea en la noche, o pasan algunas horas, finalmente llega a la oficina y muchos compañeros de trabajo, en fondo ven o los moretones, ven la agresión y logran convencerla que denuncie. Y en este lapso pasaron las 12 horas y quedan fuera. Y el agresor está ahí. Entonces, esto lo que hace es facilitar la tarea de las policías. Estamos protegiendo a las víctimas y creo que no hay una discusión doctrinaria. La discusión más profunda se dio cuando precisamente se estableció este plazo de 12 horas, porque habían diferentes interpretaciones en cuanto a la flagrancia, pero esto de todas maneras va a favorecer especialmente a las víctimas de violencia intrafamiliar, como también de otros delitos. O delitos como el que le preocupaba al diputado Leiva por su intermedio del robo con intimidación, etcétera. Creo que esto es un aporte, es rápido, podemos sacarlo rápidamente, un aporte sustancial a la labor de las policías y que en vez de perder sesiones y sesiones discutiendo, podemos aprobarlo rápidamente y colaborar con este granito de arena a la función policial. Diputado Araya, diputada Fríguez. Gracias, presidente. Dos cositas. La primera, que efectivamente esperaría yo que esta comisión retomara un rumbo que es de legitimidad, de dotar de la mayor legitimidad de los proyectos que salgan de acá, porque ya nos ha pasado en el pasado. ¿Para qué se lo voy a repetir, presidente? Usted estaba triste incluso por las palabras que yo había dicho, pero creo que realmente para darle incluso a usted la mayor investidura respecto a esta comisión, requerimos un poco más de tiempo. Y lo digo ¿por qué? Porque yo en principio diría, podríamos ampliar el plazo de flagrancia. ¿Sabe qué me preocupa? Que la flagrancia no es solo para las policías, es para ciudadanos. Estamos ampliando el plazo para autotutela y ya nos ha pasado. Entonces, la verdad es que en esas condiciones, si el colega por intermedio suyo, presidente, el colega Araya, insiste en que es bueno que eventualmente cualquiera de nosotros agarremos la justicia por nuestra propia mano, hagámoslo. Pero así es, a eso me refiero. Entonces yo creo que se requiere un poco más pero votémoslo. Claro, el tema es que si no lo vemos hoy día en fácil despacho, yo voy a citar igual a una sesión con invitados en que se va a votar al final. Entonces, no crea que esto se va al segundo semestre, sino que lo vamos a hacer con prontitud. Solamente hay 2 semestres nomás, diputado Leiva, en el año calendario. En Talaganta hay 3. Diputada Navellán, en su segunda intervención. Presidente, mire, yo le encuentro harta razón al diputado Araya que está al lado mío. Y le explico por qué. Porque a nosotros nos pasa con mucha frecuencia en la región de la Araucanía, donde se producen delitos muchas veces muy violentos y mucho delito además de violencia intrafamiliar, que producto de estas 12 horas de flagrancia
simplemente esto queda sujeto a que el fiscal ordene una investigación y esto retrasa absolutamente todo, porque obviamente Carabinero, si ha pasado el plazo de flagrancia, ya no puede hacer un montón de diligencia que podría hacer en otras condiciones. Entonces, bueno, en usurpación de hecho, de acuerdo a lo que se aprobó ayer en la Comisión de Seguridad del Senado, que esperamos pase rápidamente ¿cómo que se llama esto? A la sala para que lo recibamos nosotros acá, justamente una de las cosas que se plantea es que la flagrancia sea permanente. Eso sí probablemente podría ser una causa de discusión más larga. Si mis colegas me escucharan, lo cual sería maravilloso porque normalmente no escuchan nada. Pero el punto acá es que lo que necesitamos es que haya mayor efectividad en la persecución del delito. Y tal como dice el diputado Cristian Araya, las personas más beneficiadas acá son las que sufren violencia intrafamiliar. Por lo tanto, yo sugiero que podamos votar esto ahora y veamos efectivamente si lo vemos como fácil despacho o no, pero no nos enredemos más de la cuenta. En votación entonces, para ver si lo sacamos de fácil despacho, lo mantenemos. Igual quedan 6 minutos si es que lo dejáramos, así que le pido, Perfecto. secretaria, tomar la votación. En vota- Sí, para mantenerlo en fácil despacho, no para sacarlo de fácil despacho. Perfecto. Diputado Araya, don Jaime. No, en contra de fácil despacho. Así que, Diputado Araya, don Cristian. Sí, a favor del fácil despacho. Perfecto. Diputado Castro no está. Diputada Fríes. Perdón, en contra. Gracias. Diputada Joanet tampoco. Diputado Leal. A favor. Gracias. Diputado Leiva. Gracias. Diputado London. Abstención. Gracias. Diputada Veloso en reemplazo de la diputada Orsini. En contra. Gracias. Diputada Navillán. A favor. Gracias. Diputada Plasencia. En contra. Gracias. Diputado Chalper. No está. Presidente. ¿Su voto? A favor. A favor de mantener en tabla fácil despacho 4 votos, en contra 5 y una abstención. Se retira de la tabla fácil despacho. Bueno, de todas maneras, diputado Araya, decirle que a este presidente le gusta su proyecto y muy prontamente va a ser citada una sesión para escuchar expertos y, por supuesto, hasta total despacho. Y para votarlo, porque especialmente estoy pensando en las víctimas de violencia intrafamiliar, que me hizo mucho sentido eso. Pero hay que acotarlo, presidente. Podemos acotarlo ahí, por Presidente, ejemplo. hay que acotarlo ahí, eventualmente algún tipo de delito Sí. específico. Tiene una palabra, vicepresidente. Muchas gracias, presidente. No, presidente, yo siento que es bueno que en esta comisión, que sabemos que hay una amplia mayoría de la derecha, está bien. Nosotros también entendemos eso y así es el juego democrático, pero que efectivamente si vamos a legislar, lo hagamos bien, con sensatez, y claro, una modificación en un Código de la República y con implicancia, y el punto se lo entrego absolutamente a la diputada Fríes, en orden a que nosotros aquí también podemos alentar la autotutela. Es muy importante que legislemos con rigurosidad temas tan complejos, presidente, así que... eso le Gracias, quiero diputado decir. Leiva. Pasando a la orden del día, en el segundo punto, y agradecemos que esté uno de los autores acá, comenzar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Trisotti, Alessandri, Coloma, Fuensalida, Lavé, Leal, Lilayú, Moreira, Don Cristian y de las diputadas Bravo, Pérez, que modifica cuerpos legales que indica para regular el uso de la fuerza por parte de las policías, boletín 15.845-25. En primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario, se ha invitado al diputado Boriquique, don Renzo Trisotti, autor principal de la iniciativa, a quien le ofrezco la palabra porque sabemos que tiene que tomar un avión a su región. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el presente proyecto tiene por objeto poder modificar tanto la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile
como la Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones, en sus artículos 2 quater y primero ter respectivamente, determinando el concepto de la racionalidad como criterio en el uso de la fuerza, con el único objetivo de poder dar concordancia, operatividad y evitar problemas de interpretaciones judiciales en la aplicación de la denominada Ley Naín Retamal, que se publicó hace pocos días, el 10 de abril de este año 2023. Y tenemos que recordar que en el año 2022 se dictó otra ley, que es la 21.427, que modernizó ya las fuerzas de orden y seguridad y que incorporó los artículos 2 quater a la Ley Orgánica de Carabineros y el primero ter de la Ley Orgánica de la PDI respectivamente, y que estableció que las policías se encuentran autorizadas para hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de sus funciones policiales, que es una premisa que superpone jerárquicamente en circunstancias que ella no se ajusta al contenido de la ley Naín Retamal ni a la realidad criminal que estamos evidenciando hoy día lamentablemente en prácticamente todo el país en el contexto de enfrentamientos policiales. La ley Naín Retamal, como sabemos muy bien, esta comisión lo tiene clarísimo, vino a modificar el Código Penal en su artículo 10, número 6, sobre la legítima defensa y el Código Procesal en materia de investigaciones iniciadas por el Ministerio Público y medidas cautelares personales, estableciendo el criterio de la necesidad racional del medio empleado al momento de impedir o poder repeler una agresión ilegítima por parte de las policías, disponiendo que los tribunales, según las circunstancias, y si éstas demuestran que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal, en toda la extensión que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena, cambiando el paradigma de la proporcionalidad a todo evento. Entonces, este proyecto pretende poder armonizar y hacer coherente este contenido, adecuando en definitiva las leyes orgánicas de las policías a la ley común vigente, ya que al encontrarse establecida actualmente la proporcionalidad en una norma jurídica de mayor jerarquía a la ley Naín Retamal, aquello evidentemente podría producir problemas prácticos de interpretación y aplicación de la ley en sede judicial en circunstancias que la operatividad apunta a la aplicación de la norma conforme al uso racional de la fuerza, resultando necesaria entonces la modificación tanto de los artículos 2 quater y primero ter de ambos normas legales constitucionales ya referidas. Y para efectos de este proyecto se propone sustituir ambas normas, estableciendo que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones, como instituciones integrantes de las fuerzas de orden y seguridad, se encuentran autorizadas para hacer uso racional de la fuerza cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones policiales, disponiendo además la forma en que se entiende que concurre dicho uso racional. Y se entenderá que concurre el uso racional de la fuerza si el medio empleado para resguardar el orden público o para proteger la vida, la integridad física de sus miembros o de las personas o terceros y los bienes públicos o privados es aquel que permite brindar efectivamente dicha protección, causando el menor daño posible, atendida a las circunstancias en términos bastante similares al mensaje presidencial de las reglas del uso de la fuerza, sin supeditar, eso sí, a las policías a tener en cuenta todos los principios anteriores. Por tanto, señor presidente, esto pretende poder generar una concordancia entre distintos textos legales y así evitar algún tipo de problema interpretativo en la aplicación de estas normas por parte de nuestros tribunales de justicia. He dicho, señor presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Trisotti. Había pedido la palabra el diputado Leiva, la diputada Navellani, y después me gustaría ofrecerle la palabra al señor subsecretario de Justicia para que pudiera comentar sobre este proyecto de ley. Diputado Leiva. Presidente, muchas gracias. Yo vuelvo a insistir sobre el mismo punto de la forma de tramitar. Nos ha sucedido, por ejemplo, con los proyectos de ley que se votan y que tienen una naturaleza de especialidad clara en materia de, por ejemplo, Comisión de Constitución, y son derivados por una mayoría circunstancial, muy legítima, por cierto, a esta comisión. Pero hemos llegado al extremo incluso, por ejemplo, que un proyecto de ley de retiro, también por resolución de la sala, viene a esta Comisión de Seguridad Ciudadana. O sea, el sinsentido que se da en la tramitación legislativa, yo creo no va acorde con la seriedad y responsabilidad de esta corporación.
es mi opinión personal. Y en el caso del proyecto de ley que presenta el diputado Trisotti, que es muy bien intencionado y que además está muy bien fundado, incluso en su exposición, él mismo señala que este es objeto de un mensaje del presidente de la República que está tramitando esta misma Comisión de Seguridad Ciudadana hace 3 sesiones atrás y que de hecho acabamos de cerrar la sesión para iniciar esta misma. Entonces, es muy difícil, y por eso invoco las mismas palabras del diputado Trisotti, que una materia que es muy compleja, que tiene muchas aristas, que es muy polémica también, la debatamos en esta misma comisión, pero de 3 a 5 de la tarde, en un trámite que ya va avanzado. Entonces, parecería muy simple, lo planteo respecto al otro proyecto de ley de fácil despacho, traer cualquier proyecto de ley a esta u otra comisión y adelantarnos del trabajo que viene desarrollando de manera seria y responsable, no otra comisión, sino que la misma Comisión de Seguridad Ciudadana que unida con Constitución está tramitando este tema. Entonces, yo le quería plantear a usted y también tener la aquiescencia del diputado Trisotti en orden a que un tema tan complejo y delicado con este se refunda o se fusione con el proyecto de ley que esta misma comisión está tramitando con solo 2 horas de anticipación todos los días miércoles y poder dar una tramitación armónica a un cuerpo legal que requiere modificaciones, que tiene muchas opiniones diversas y está bien que se den, pero que se den en una pura comisión, si no podríamos llegar al sinsentido de que avanzando en una comisión vamos retrocediendo en la otra o viceversa, presidente. Entonces, yo le quisiera pedir al diputado Trisotti y también a la comisión que como es un tema complejo, lo debatimos, hoy día tuvimos 4 expositores de muy buena calidad, independiente si uno esté de acuerdo o no con lo que se va planteando. Por eso decía, entre ellos ninguno estaba de acuerdo, el que lo debatamos en una sola sede, que es la Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Constitución, y por eso pedirle a la comisión que fusione estos proyectos, porque entiendo que el proyecto de ley del diputado Trisotti va exactamente en el mismo sentido y con la misma idea matriz de regular las normas de uso de la fuerza, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sobre lo primero, usted sabe, la sala es soberana y en una Cámara de Diputados controlada por fuerzas de centro-izquierda, con una mayoría de centro-izquierda, han querido mandar, no porque usted sea lento en la Comisión de Constitución, sino que han querido mandar a otras comisiones, por distintas razones, proyectos para que otras comisiones los vean de forma Más equitativa. quizás más rápida, pero por razones de fondo también. Ahora, yo mirando los 2 proyectos, yo no veo que sea lo mismo las RUF que estamos tratando en la unidad que usted preside, porque ahí estamos limitando el uso de la fuerza. Aquí lo que está haciendo el diputado Trisotti y los otros firmantes es entrar en la ley orgánica de Carabineros de Chile y dejar ahí establecido el concepto de la razonabilidad, el uso racional, que yo creo que es tan importante, porque al final la gran discusión en las reglas de uso de la fuerza es proporcional versus racional o razonabilidad. La ministra Toá nos ha dicho 20 veces que no se contraponen, pero hay opiniones diversas sobre eso. De hecho, la Ley Orgánica de Investigaciones ya tenía en su artículo, me parece que 22 bis, un artículo que les permitía hacer uso racional de la fuerza. El diputado Trisotti lo está metiendo en la Ley Orgánica de Carabineros. Yo creo que no es lo mismo que las RUF. Las RUF vienen a limitar el uso de la fuerza y estas ponen reglas de alguna manera. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que nosotros aprobamos la ley Naín Redamal no solo en esta comisión, sino que se aprobó en la sala y se aprobó en el Senado y por lo tanto hoy día es una ley promulgada en la República. Y yo creo que este proyecto de ley presentado por el diputado Trisotti y varios más viene básicamente a ordenar el tema. Es decir, es absolutamente complementario este proyecto de ley a la ley Naín Redamal. Y a diferencia de lo que sostiene el diputado Leiva, yo creo que lo que estamos discutiendo en la Comisión Unida de Seguridad y de Constitución apunta efectivamente a otras cosas. Es mucho más detallista en otras cosas. Pero si nosotros queremos que la ley Naín Redamal sea completa, tal como siempre lo pensamos y como siempre lo quisimos, esto es fundamental que lo aprobemos
sin que tenga nada que ver con las RUF. Son dos cosas absolutamente distintas. Así que yo creo que esto tenemos que discutirlo. Me parece que acá la opinión de los subsecretarios es muy relevante, porque ellos son expertos en esta materia, y démosle. Muchas gracias. Sí, le habíamos anunciado al subsecretario que podía opinar y después seguimos con la diputada Plasencia, la diputada Fríe, y si se uniera el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, también por supuesto tendrá posibilidad de opinar sobre este proyecto. Subsecretario Gajardo tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludarle a usted y a los diputados y diputadas que se encuentran presentes. Señalarle a la comisión que en principio estaba confirmada la presencia tanto de esta subsecretaría como de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entendiendo que nosotros tenemos una competencia e incidencia más directa en las modificaciones que se realicen a la legislación penal y a la legislación procesal penal. Y por lo tanto, yo iba a expresar más que todo la opinión del Ministerio y de la Subsecretaría de Justicia en cuanto a el proyecto que estaban discutiendo previamente. Sin perjuicio de lo anterior, es bien relevante señalar que para nosotros como Ejecutivo, lo ideal en materia de reglas del uso de la fuerza es que esto se discuta en el proyecto que presentó el Ejecutivo precisamente para aquello, entendiendo que se encuentra en discusión en general, entendiendo que posteriormente se le pueden hacer indicaciones, precisiones, se pueden plantear, una vez que pase esa etapa legislativa, se le van a poder hacer las indicaciones que se estime pertinente. Es relevante señalar que el proyecto que se encuentra discutiendo en la Comisión de Constitución y las Comisiones Unidas para esto precisamente lo lleva el Ministerio del Interior, y ese proyecto establece dentro de las reglas del uso de la fuerza, y voy a reiterar aquello, las reglas del uso de la fuerza establece un conjunto de principios, y dentro de esos principios está uno de los que precisamente plantea el proyecto o la moción parlamentaria, mejor dicho, que ustedes están discutiendo, que es el de racionalidad. Y en ese sentido, el proyecto también configura el uso de la fuerza sobre la base de la racionalidad. Si se considera que además es adecuado modificar otros cuerpos legislativos para que el principio de racionalidad se exprese adecuadamente al momento de que las fuerzas policiales y las fuerzas armadas y de orden y seguridad utilicen la fuerza, es algo que precisamente se puede conversar en la discusión en particular. Sin embargo, y esto lo digo con el mejor de los ánimos, creo que algo que está ocurriendo en la tramitación legislativa y algo que debiéramos tratar de que no ocurra es que se discutan proyectos que van que tienen objetivos similares y que por ende van a reformar cuerpos legislativos o van a construir normas nuevas. Se discutan en distintas comisiones. Acabo de participar en la Comisión de Vivienda, en la que se están discutiendo proyectos, o sea, se están discutiendo normas similares a las que se están discutiendo, por ejemplo, en los proyectos de desnotarización o en el proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional en materia de reforma a los notarios, conservadores y archiveros. Entonces, se nos genera una especie de dispersión al momento de discutir legislativamente que creo que tenemos que tratar de evitar, y entiendo que precisamente eso fue lo que hicieron las Comisiones Unidas para tratar las reglas del uso de la fuerza, en la cual se establecen principios para la misma, se establecen reglas determinadas y en la discusión en particular se podrán hacer las indicaciones que se estime pertinente con el objeto precisamente de afianzar ciertas normas generales, que es precisamente la moción que señala el diputado Rizzotti en cuanto a la racionalidad al momento de usar la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Eso es cuanto puedo señalar, presidente. Muchas gracias, subsecretario, y contarle que eso pasa mucho en este Congreso, pero lo importante es que todos los proyectos llegan a la misma sala, y es la sala a la que es soberana. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Después. ¿Qué hable ella primero si quiere? No tengo problema. Diputada Plasencia. Perdón. ¿Puede preguntar si Eduardo Vergara se va a conectar? Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Sí, yo la verdad creo que acá hemos estado dando algunos argumentos que a mi juicio son bastante razonables para decir que hay un espacio que la sala, justamente de manera soberana, consideró que era más útil para la tramitación de un proyecto de ley de estas características y por la importancia que tiene. Sobre todo porque además el regular el uso de la fuerza fue un compromiso que se establece de manera muy transversal en lo que fue la discusión de infraestructura crítica. Y no me parece menor señalarlo, porque eso quiere decir que hay una voluntad expresa de que hagamos un espacio que sea realmente productivo, útil, que realmente en los tiempos que se han definido exista la posibilidad de tener los mejores elementos para tomar decisiones. Yo sé que usted dice, presidente, que la sala es soberana, pero la sala ya tomó conocimiento no solo de la importancia de este tema, sino que además que lo trabajaran, este tema, este mismo, que tiene el proyecto del diputado Trisotti, este mismo en ese espacio. Y yo creo que todos los diputados y diputadas están en su derecho de plantear los proyectos de ley que les parezcan. Pero ¿para qué vamos a distorsionar la posibilidad de que este también sea discutido en ese espacio, si además el título lo indica, para regular el uso de la fuerza por parte de las policías? Y es la misma idea matriz que tiene el otro. Entonces, digamos, yo entiendo que puede haber una intención de otro tipo de mantener acá este proyecto de ley, hacer puntos políticos propios probablemente. Yo eso no lo desconozco, que pueda ser legítimo, pero no argumentemos sobre la base de otra cosa un objetivo que es distinto. Porque lo razonable es que este proyecto vaya a la Comisión Conjunta de Constitución y Seguridad. Gracias, presidente. Gracias, diputada, y gracias por confirmar esto de que la sala es soberana, porque a veces manda proyectos donde a uno le gusta, a veces manda proyectos donde a uno no le gusta, pero es importante haber reafirmado ese concepto y vamos a tramitar todo lo que la sala soberanamente nos mande, aunque el tema de los retiros no es un tema de competencia de esta comisión. Si llega alguno o alguno que mande el diputado, pero es que había pedido la palabra la diputada Frías primero. Y después le doy la palabra. Frías, Navellán, Leal. Presidente. Anotado. Ya. Diputada Frías ahora. Gracias, presidente. Y solo quiero apoyar a los dos colegas en el sentido de que acabamos de tener una sesión en la que incluso usted llegó al final, presidente, pero lo que se vio ahí es que hay diversidad y que se puede llegar a un acuerdo, porque hay versiones locales nacionales que usan el criterio de racionalidad, hay un contexto multilateral que usa el criterio de proporcionalidad, y hay, de acuerdo a uno de los profesores que estaba ahí también, que decía que, dada la cronología de cómo se había insertado el tema de las reglas de uso de la fuerza en Chile, hacía prácticamente equivalente proporcionalidad de racionalidad. La ley Naim Retamal evidentemente obliga y va a obligar a sistematizar de manera más armónica tanto leyes, digamos, de carácter superior como seguramente leyes laterales también. Pero para eso yo diría que apelo de nuevo a usted, presidente, de que pudiéramos dar realmente bien este debate. Nadie, por lo menos que yo sepa, y hablo por mí en realidad, no tengo intención de ganar o perder el debate. Creo que es algo necesario para las fuerzas policiales. Y si llegamos a acuerdo, tanta más legitimidad al trabajo de las policías. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputada Navellán, y después se prepara el diputado Leal, la diputada Veloso y el diputado Araya, don Jaime. Gracias, presidente. Bien cortito, la verdad, pero ¿sabe lo que pasa, presidente? Y le pido su atención, presidente, muchas gracias. Es lo siguiente. Finalmente, cuando nosotros legislamos, también es para que el Poder Judicial sepa qué aplicar, cómo aplicarlo y cuándo aplicarlo. Si nosotros acabamos de aprobar la ley Naim Retamal, se acaba de promulgar la ley Naim Retamal,
este proyecto de ley viene a ayudar al Poder Judicial a poder decidir en base a la ley Naín Retamal, que si no, el criterio del juez podría no considerar la racionalidad del uso de la fuerza. Por lo tanto, este proyecto es básicamente una ayuda para que cuando el juez tenga la causa al frente y tenga que tomar una decisión en caso de la ley Naín Retamal, pueda tener una claridad respecto de la racionalidad del uso de la fuerza. Eso es, presidente. Gracias. Diputado Henry Leal. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero hacer dos comentarios. Primero, el proyecto original que presentó el diputado Trisotti, del cual también soy coautor, decía proyecto de ley que modifica la ley orgánica de Carabineros y que modifica la de la Policía de Investigaciones. Ese era el título original. Luego en la oficina de parte le cambia el nombre al proyecto y queda, dice proyecto de ley que modifica distintos cuerpos legislativos. Por lo tanto, la idea matriz era distinta del proyecto presentado, ¿ya? Perdón, tengo la palabra, presidente, tengo la palabra, entonces, sí, porque después... Ya, entonces, lo que quiero transmitir es lo siguiente. En segundo lugar, presidente, hay un problema, yo entiendo la discusión, pero hay un problema de jerarquía de normas. El diputado Leiva, como diputado avesado y de experiencia, sabe que hay jerarquía de normas jurídicas. Está la Constitución, está las leyes orgánicas. Aquí se está proponiendo modificar una ley orgánica que está por sobre el Código Penal. La ley Naín quedó en el Código Penal. Por lo tanto, podría haber, es distinto al mensaje que ingresó también el Ejecutivo en la RUF. Van a modificar leyes ordinarias comunes. Aquí se está proponiendo modificar una ley orgánica constitucional que tiene un rango superior. Por lo tanto, no tiene que ver necesariamente con la idea matriz del proyecto que estamos viendo hoy día. Entonces, en ese sentido, habiendo jerarquía de normas y lo que se propone es modificar una ley superior, que es la orgánica constitucional de Carabineros y la PDI, yo creo que es distinto a lo que se está viendo en la Comisión Conjunta, y mi petición es que sigamos viéndola acá en virtud de los argumentos que he expuesto recientemente. Muchas gracias, diputado Leal. Tiene la palabra la diputada Veloso. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Yo quiero valorar en primer lugar que se esté dando esta discusión porque creo que es muy conveniente tanto para las policías como para los ciudadanos que pueda estar bien reglamentado cuáles son las facultades que tienen, cuáles son los límites, sobre todo en tiempos tan críticos de delincuencia, digamos, que sabemos se han tomado varios resguardos para las policías con los cuales yo estoy de acuerdo, y por ese mismo acuerdo que tengo, digamos, considero importante que por una cosa de economía procesal y también poder darle celeridad y que prontamente estén rigiendo y sea ley la regulación del uso de la fuerza en las policías, sería importante, como digo, por economía procesal, por el bienestar de las policías, para que tengan claridad lo antes posible de la ciudadanía, que este proyecto se revisara en esta Comisión Conjunta de Constitución con Seguridad, porque además no es contradictorio al proyecto del gobierno. De hecho creo que es más corto, se entiende su mido, y en último caso me parece que dos comisiones piensan mejor que una, y no sé cuántos diputados, 15 diputados, 20 diputados piensan mejor que 10 diputados, y podría resultar en proyectos que estén mucho mejor y que tengan un abordaje más integral. Creo que es lo que todos buscamos, que estos proyectos sean pronto ley. Por lo tanto, no me gustaría hacer un llamado a que nos abriéramos quizás a discutir esto y no se diera por zanjado de que es malo, porque yo no creo que sea malo. De hecho creo que es muy bueno para las policías y para la ciudadanía que se aborden estos proyectos de manera conjunta. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Araya Don Jaime. Muchas gracias, presidente. Y su intermedio dirigirme a la diputada Navillán, que creo que es clave en este tema. Creo que la ley Naín Retamal ha tenido un efecto positivo. Quiero compartir con esta comisión que estuve en Calama el día viernes, el día del paro, conversando con varios carabineros. Y lo que es muy interesante es que el evento que gatilla el paro es que fueron a ametrallar una comisaría. Producto de eso, Carabineros repelió el ataque, siguieron al delincuente, el delincuente terminó acribillado, el auto con cerca de 180 tiros, o sea, Carabineros dio una respuesta, yo creo que de envergadura muy importante. Y ocurre que el carabinero que disparó no está imputado.
a diferencia de lo que había pasado en otros procedimientos anteriores, en el carabinero no solo está imputado, sino que había pasado control de detención algunos, y algunos estaban con sumario y destituidos inmediatamente, o sea, expulsados de la institución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que es muy importante que todos logremos instalar que la ley Naim es una buena ley y que funciona. Porque esto que se empieza a decir, que tiene problemas, que se está denostando, vuelve a instalar la duda en Carabineros. Entonces, si nosotros queríamos arreglar un problema, que era cuando el carabinero podía disparar y no quedar como imputado ni sumariado, eso, o sea, perdón, ni suspendido de funciones ni su remuneración, eso se logró con la ley Naim. Y si uno hace el recuerdo de cómo se gestó ese episodio, fue en el mes de octubre, cuando viene el general director y sale a la conversación el tema de que tenían que pagar los daños civiles de los vehículos, a partir de eso. Porque Retamal, porque Naim era una cosa que era 18.016, Retamal, ¿qué es lo que viene a hacer? A generar una figura de legítima defensa privilegiada para resolver por la vía del derecho sustantivo, Código Penal, lo que era una norma de derecho adjetivo, Código Procesal Penal. Entonces, no es fregar la pita a nadie, pero en rigor, ni Naim ni Retamal resolvían el problema de las policías en lo inmediato. Porque recuerden ustedes que en un procedimiento penal uno alega esas causales de exhibición de responsabilidad penal en el juicio. Por lo tanto, el carabinero quedaba imputado en la investigación desformalizada, eventualmente formalizado, después acusado y después en el juicio sobreseído o absuelto. Entonces, no resolvíamos el problema. El problema se vino a resolver vía indicación del Ejecutivo, que señaló expresamente que el carabinero iba a quedar como testigo o como víctima y se prohibía que fuera separado de función y de remuneración, sino hasta que quedara terminado el sumario. En ese contexto, lo que se genera, yo creo que es una buena respuesta. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasa con esta normativa? Que vuelve a poner en cuestionamiento que no es suficiente Naim Retamal. Entonces, la duda que tenían Carabineros, que hoy día está despejada, va a volver a quedar ahí. Entonces, cuando uno revisa todos los eventos que han pasado desde que se aprobó Naim Retamal, no hay carabineros imputados. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que el efecto, que es que uno, algo que ya está bien, cuando lo quiere mejorar, generalmente la termina embarrando? Entonces, yo por eso me hace mucho sentido que esto lo tramitemos en reglas de uso de la fuerza, porque esto, en todos los casos, se va a discutir en un juicio de carácter penal. Entonces, siendo esto una cosa de carácter penal, que no es en el momento inmediato que se produce el evento, el carabinero esto lo va a poder invocar al final en un juicio, o sea, para los que efectivamente aquí quede, si es que, entonces, si lo metemos ahora como diciendo, es que Naim Retamal no está tan bien hecho, lo que yo considero que es un error gravísimo que se está cometiendo, gravísimo. Porque cuando ustedes hablen con carabineros, pregúntenle, los carabineros de la tropa, los de la calle, los que andan enfrentando a la delincuencia, están empoderados porque entienden que Naim Retamal les da esa autoridad. Y funciona. A muy a contrapelo de algunos que se podrán espantar, yo no me espanto, creo que está pasando lo que pasa, y si uno mira la trayectoria de lo que hay, ya no tenemos semana tras semana carabineros que fueron atacados, carabineros muertos, ni en general pidiendo tales cuales cosas, lo que hemos visto, que hoy día... Entonces creo que aquí hay que tener harta fineza, y por eso, por su intermedio, presidente, especialmente la diputada Ana Villán, aquí lo que estamos haciendo es, de alguna forma, cuestionar la nitidez con la que funciona hoy día Naim Retamal. O sea, a mí me parece que es impresionante que, dada la naturaleza de los hechos, no hayan carabineros imputados. Y me parece que está bien, que eso es lo que se quería. Entonces, cuando se quiere venir a mejorar, porque decir que aquí queda algo cojo, esto es en el juicio de carácter oral, si es que llega a juicio oral, entonces es muy posterior. Entonces, lejos de arreglar un problema hoy día Carabineros, lo que podemos hacer es quebrar esta sensación que existe muy extendidamente en los funcionarios de que con Naim Retamal la cosa está clara. Y de hecho, yo creo que lo que eventualmente podría faltar, y eso podría ser eventualmente un acuerdo de la comisión a solicitud, es que el fiscal nacional pudiese, de todas maneras, emitir un instructivo claramente respecto de esto para que la cosa terminara de quedar amarrada. Pero si nosotros tramitamos esto en el entendido que Naim Retamal tiene un problema, la señal que vamos a dar otra vez es que esto nuevamente está en discusión y vamos a volver a foja cero. Entonces, yo por eso llamo mucho a la prudencia, a la racionalidad de esta comisión, a la racionalidad y a la razonabilidad, no a la proporcionalidad, racionalidad, a decir que muchas veces cuando algo está bien y lo quieren mejorar, y hay un chiste muy famoso respecto de eso, ese chiste es muy claro, exacto. Entonces, aquí por aclarar un tema, yo estoy seguro, no, un chiste, después lo voy a contar, pero es muy bueno, el de los pisos. No, que se moría y iba piso tras piso buscando. Pero básicamente, yo creo que hay que actuar con mucha fineza y también tengamos una suerte de consenso de todos, de decir que la ley Retamal funciona bien, y si alguien dice que no sirve para nada, que sea para decir no sirve porque en el fondo Carabineros tiene mucha atribución, que eventualmente es la crítica que razonablemente se puede hacer.
Gracias, diputado Jaime Araya, muy ilustrativo. Presidente de reglamento. Tiene la palabra el diputado. De reglamento. Sí, es que Castro no ha hablado nunca, pero leal de reglamento, y después la diputada Navellán en su quinta intervención. Presidente, solo tengo una duda respecto a la petición, porque el artículo 233 del reglamento dice que 2 o más comisiones podrán encargarse unidas del examen de un determinado asunto cuando la Cámara así lo acuerde. Tiene que haber un acuerdo de la Cámara, para que no basta con mandar cosas para las comisiones unidas, y dice que es para un objetivo determinado. Y eso ya está determinado en la... Exactamente. Y dice, y en la primera sesión, presidente, y además dice que en la primera sesión deberá fijarse día y hora para sesiones ordinarias. O sea, se fija el asunto y se acuerda para eso y se fijan las sesiones. Pero este proyecto de ley no está acordado ni fijado para... Entonces, ¿cómo lo hace administrativamente? Buen punto el artículo 233. Diputado Castro por Zoom. Artículo 33, siguiente sesión del lunes en la mañana. Un segundo, diputado Castro, que no ha hablado nunca, tiene la palabra. A continuación del diputado Castro. A continuación del diputado Leiva. A continuación del diputado Castro. Diputado Castro, si puede prender su cámara, su micrófono y ponerse pronto para hacer uso de la palabra. Presidente, disculpe que estoy con harta mala señal acá. ¿Se me escucha o no? Y aparte de eso, estoy muy mal de la voz. No sé si se escucha bien. No, si no se escucha, ¿sabe qué? No hay problema. Sigue usted nomás y me han representado varias palabras que se han dicho acá. A mí lo que me interesa es que salgan rápido las cosas. Tuvimos durante mucho tiempo crítica sin poder salir simplemente por un bloqueo de la, en ese entonces, oposición. Hoy en día hemos sacado una Inretamal y hemos sacado otras cosas mucho más rápido a través de esta vía. Y para mí lo importante es que este proyecto dé certeza justamente en un mundo en que ahora la sensación térmica sin duda está apoyando a Carabineros, pero en otra instancia no sería la misma voz que hemos escuchado en estas intervenciones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Castro, y que se mejore pronto. Diputada Navellán. Primero, las damas primero. Oye, no, solo respecto a lo que dijo el diputado Jaime Araya. Yo jamás dije que la ley Naín Retamal necesitara, o sea, no pretendí decir que era insuficiente. Si a mí lo que me preocupa no son las policías, a mí lo que me preocupa no es la ley Naín Retamal, a mí lo que me preocupa son los jueces, que son los que interpretan. Entonces, como esa es otra historia, me preocupa que en el momento que eventualmente un policía o un carabinero se vean imputados, lo que sea, que el juez tenga la claridad. Esa es la parte que me preocupa y solo por eso me interesa verlo. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Leiva, don Raúl. Muchas gracias, presidente. Mire, el dicho era, no sirve el que más ayuda, sino que el que menos estorba. Ese es el dicho. No sirve el que más ayuda, sino que el que menos estorba. Presidente, mire, este es un proyecto de ley, como bien planteó el diputado Leal por su intermedio, presidente, debidamente asesorado por la abogada, ¿cómo se llama? Por María José, que le entregó la asesoría. Pero el artículo 233 del reglamento, porque él habló de jerarquía normativa por su intermedio, siempre tiene la preeminencia la ley orgánica del Congreso Nacional, que es el 18.700, porque es un reglamento y una ley. Entonces, como él mismo señaló, hubo un objeto específico que fue a la sala que, como usted bien señala, es la soberana. Las reglas de uso de la fuerza las van a trabajar Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución. Es esta misma comisión, la misma, integrada por las y los 13, que tramita este tema. Bien señaló la diputada Fries, en la sesión de las Comisiones Unidas, entre las 15 y las 17 horas, ahora recién, el principal y el eje de la discusión fueron justamente los principios que informan las reglas de uso de la fuerza. Como bien señaló la diputada Fries, se llegó incluso a hacer equivalentes o sinónimos los principios de racionalidad y proporcionalidad. Es más, incluso expertos en derecho propuestos por parlamentarios del oficialismo señalaron justamente que era mejor usar racionalidad que proporcionalidad, porque era lo mismo en el ámbito del ordenamiento jurídico nacional.
Por consiguiente, presidente, si hay un mandato de la sala para tramitar un tema tan complejo que fue producto de un acuerdo transversal en materia política de seguridad a propósito de infraestructura crítica, y si hay un mandato de la sala específico, lo obvio es que se centre en esas comisiones unidas, porque hubo una votación. Uno podría utilizar el reglamento, por su intermedio, presidente, que invoca el diputado Leal, avesado diputado de este Parlamento, como él señaló, y decir, oye, si hay un acuerdo tomado, solo por unanimidad se puede modificar. Si nosotros vamos al espíritu de la norma, que las reglas de uso de la fuerza, que es un tema complejo, como lo vimos en las sesiones anteriores, presidente, se tramite ahí. El propio diputado Trisotti, al fundar su proyecto de ley, invocó el mensaje presidencial. El título que le dio la Secretaría es proyecto que modifica cuerpos legales que indica para regular el uso de la fuerza. O sea, podríamos llegar al absurdo, presidente, si seguimos con estos subterfugios guardíes legales, podríamos tener 30 proyectos de ley sobre reglas de uso de la fuerza distintos. Por consiguiente, lo que le quiero pedir, presidente, es, ya que lo fundó el diputado Trisotti, el proyecto que presenta, bien intencionado, insisto, fundado, haciendo relación a los principios que ordenan las reglas de uso de la fuerza, que estamos discutiendo en esta misma comisión, no en otra, en esta. La tramitemos acá, y por eso yo le planteaba que una alternativa era fusionarlos y llevarlos a la sala para que tenga una tramitación continua. Además, si me permite, presidente, y con esto termino, se invoca por parte del avesado diputado Leal, a quien yo le tengo mucho cariño y estima, la jerarquía y el rango normativo como fundamento al modificar una ley orgánica constitucional de carabineros y de investigaciones para que tenga prevalencia sobre la ley común. Y yo le quiero recordar a mi querido colega, por su intermedio, presidente, que el rango legal de una norma orgánica constitucional es exactamente la misma que cualquier ley simple. La diferencia entre una ley orgánica constitucional y una ley simple es que primero mandata a la Constitución su dictación para poder implementar esa norma constitucional, y el quórum, que hoy día son 4/7, pero tienen exactamente la misma jerarquía, el mismo imperio. Por consiguiente, lo que se pretende solucionar con una norma supuestamente modificando una ley orgánica constitucional para que tenga preeminencia sobre una ley común no existe, porque no tiene fundamento jurídico alguno. En la pirámide normativa, una ley orgánica constitucional tiene exactamente el mismo valor que una ley simple. Por consiguiente, vuelvo a insistir, no sirve el que más ayuda, sino el que menos estorba. No se soluciona con lo que se presenta por parte de este proyecto de ley, lo que se advierte en orden a una jerarquía normativa orgánica constitucional. Es más, yo diría que por principio de especialidad las reglas de uso de la fuerza obviamente se aplican antes incluso que este proyecto, porque hay jerarquía normativa y principio de especialidad, estimado diputado Leal. Por eso, y por todos esos argumentos, y también para el buen desarrollo de un proyecto tan complejo como este, debiéramos llevarlo, presidente, y eso es lo que solicito, entendiendo este fundamento, que se fusionen los proyectos con las reglas de uso de la fuerza, y sea esta misma comisión, que también integra, bromas aparte, el diputado Leal y todos los que estamos aquí, podamos discutirlo con la Comisión de Constitución y tener un buen proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, dado que el problema es de forma solamente, ¿el diputado Leiva estaría dispuesto a firmar este proyecto del diputado Trisotti como indicación al otro, o sumar su nombre a los firmantes autores del proyecto? Estoy dispuesto a solicitar su fusión en la sala. ¿Pero firmarlo como autor? ¿Por qué no? Adelante, diputado. Si me trae el fundamento, yo lo puedo firmar. No tengo ningún problema. Pero, presidente, ningún problema. Usted me hace un emplazamiento, no tengo ningún problema. Tanto es así que lo que le estoy proponiendo para salvar esta situación y para que tengamos una discusión armónica e integral de los proyectos de ley, estoy bueno para el dicho, pero no por mucho madrugar amanece más temprano, por eso hay que hacer las cosas bien. Como la ve. Fusionemos los proyectos, presidente, mantengámosla en esta misma comisión y discutámoslo bien, porque podríamos llegar a la contradicción, presidente, de que como el otro tiene urgencia, se va a ver mucho antes que este. ¿Se fija? Entonces, sí, mucho más rápido, presidente. Porque tiene urgencia, presidente. No solo en la comisión, sino también en sala. Gracias, diputado. Sobre el punto, presidente, antes de darle la palabra a su secretario, diputado Leal, sí, sobre el punto de los avesados. Presidente, no, sí, allá está la experiencia.
que es un diputado. Mire, presidente, yo veo que hay un problema aquí, es el siguiente, porque las ideas matrices de los proyectos son distintos. El mensaje presidencial de las reglas de uso de la fuerza no modifica la ley orgánica, no lo dice en ninguna parte. Entonces, este proyecto, la idea matriz es que modifica ley orgánica de Carabineros y de la PDI. El mensaje del presidente que ingresó allá no modifica esto. Por lo tanto, la idea matriz del proyecto es distinta y por lo tanto corresponde que se tramiten de manera separada. Solo eso, para que quede presente, porque la idea matriz es muy distinta. Señor subsecretario Gajardo, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. La verdad es que había pedido la palabra solo para especificar un punto que, bueno, ya lo acaba de señalar el diputado Leiva, lo voy a tratar de explicar muy brevemente. Conforme a nuestra Constitución, el artículo 66, existen tipos de leyes, que todas tienen el mismo rango, que son leyes, y la diferencia es que en razón de las materias se denominan de distinta manera, leyes interpretativas de la Constitución, leyes orgánicas, leyes de quórum calificado, y en razón del tipo de materias que regulan, tienen un quórum específico para aprobarse. En ese sentido, todas tienen el mismo rango, es decir, son todas leyes, todas tienen la misma jerarquía normativa. Más allá de eso, además, el hecho de que un precepto legal esté en una ley denominada ley orgánica constitucional, en el caso, por ejemplo, de la ley orgánica de Carabineros, no significa que ese precepto legal tenga el rango de ley orgánica, porque lo único que tiene el rango orgánico, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y lo he dicho de forma reiterada, es aquellas normas que regulan aquel precepto establecido de la Constitución que mandata a que ese precepto legal se vote con el rango de norma orgánica constitucional. Es decir, en el caso de Carabineros de Chile, el artículo 101, 104 y 105 de la Constitución establecen aspectos específicos que tienen que ser reguladas por una ley orgánica y por ende aprobadas por 4/7 en ambas cámaras. Sin embargo, lo que se está planteando en la modificación de la ley orgánica no implica que tenga el carácter de norma orgánica, porque es un aspecto que es diferente a aquellos que señala el artículo 101, 104 y 105 de la Constitución, que se tienen que regular por ley orgánica. Y ustedes cuando votan proyectos en materia de ley orgánica saben que, si bien tiene el título de ley orgánica, no todos los preceptos que van al interior de esa ley orgánica son normas de quórum de ley orgánica constitucional. Entonces eso es bien importante hacer esa diferencia, porque en este caso específico, la regla que se está discutiendo, si bien se está reformando la ley orgánica de Carabineros de Chile, no tiene el rango de norma orgánica porque no es de aquellos preceptos que mandata la Constitución en el artículo 101, 104 y 105 que tengan que tener el rango de ley orgánica. Por ende, el lugar en el cual se ubique no implica el carácter o el tipo de ley, según el artículo 66 de la Constitución, que tiene. Y por lo mismo se puede discutir en la ley orgánica de Carabineros como en la ley de reglas de uso de la fuerza, porque tienen además el mismo tipo de jerarquía normativa, son ambos leyes, y solo el carácter de orgánico, la única diferencia que hace es si regula o no un precepto establecido por la Constitución que mandata expresamente que tenga un quórum de aprobación diferente. Eso, presidente. No sé si me expliqué lo suficientemente bien. Muchas gracias, subsecretario. Gracias, Muy claro, más claro que antes. Solamente, presidente, acabo de enterrar a Hans Kelsen. Hans Kelsen. Gracias, presidente. Bueno, yo agradezco además la clara explicación del subsecretario de Justicia. La verdad, presidente, es que yo creo que deberíamos buscar una manera de consensuar dentro de los argumentos que aquí ya se han planteado. O sea, por una parte se dice que las ideas matrices no son las mismas, sin embargo, es súper explícito, si uno lee, basta con leer los artículos del proyecto de ley, para decir que respecto de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y de la PDI, de investigaciones, habla justamente de el uso de la fuerza en ambas instituciones. Y el proyecto de ley del diputado Trisotti habla también de el uso racional de la fuerza cuando sea necesaria para el desempeño de sus funciones policiales. O sea,
está hablando de lo que significa regular el uso de la fuerza. Por lo tanto, no es antojadizo el título que adecuadamente puso la Secretaría. Y por otro lado, si vamos al título original, que ahí la diputada Navellán, presidente, nos facilitó una copia, justamente habla del principio de la racionalidad en el uso de la fuerza. Por lo tanto, ¿para qué estamos como dilatando una situación que es evidente por todos los argumentos expresados? No entiendo si hay una necesidad de extender esto innecesariamente, presidente, o hay una necesidad de no ceder ante argumentos que son bastante obvios y lógicos. Gracias. Diputada Navellán. Y después vamos a dar Gracias, presidente. la propuesta de la mesa. Presidente, lo que pasa es lo siguiente. El título que la Secretaría pueda ponerle a un proyecto no es la idea matriz del proyecto. La idea matriz del proyecto es lo que uno lee en el proyecto. Al leer el proyecto queda clara, pero diputada Plasencia, no me vaya diciendo si yo sé lo que estoy diciendo. Entonces, por eso le digo, la idea matriz de este proyecto es un cambio en... ¿Ve que me hizo perder el hilo, pues, diputada Plasencia? Entonces nos vamos a demorar más, pues, diputada Plasencia. Entonces no es la idea. La idea matriz del proyecto es un cambio en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, y de Investigaciones. En las RUF, en el proyecto de ley de las RUF que estamos estudiando en la Comisión Unida, ni siquiera hay claridad respecto de a quién va a afectar. Porque en las RUF estamos hablando de Carabineros, de PDI, de la DGAC, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, de un montón de personas que trabajan para el Estado y que pueden usar un arma. Acá estamos buscando con este proyecto, con la idea matriz de este proyecto, solamente para Carabineros y PDI un cambio en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Eso es todo. Entonces, no podemos pretender refundir esto con otro proyecto que son las RUF, que es muchísimo más amplio y que finalmente ni siquiera sabemos para dónde va a llegar. Porque usted me va a disculpar, mi querido diputado Leiva, presidente de la Comisión Unida, pero la verdad es que al paso que vamos en la discusión de las reglas de uso de la fuerza, esto va a ser mucho más largo de lo que nadie se imagina, y lo más probable es que finalmente termine algo bastante distinto a lo planteado en el mensaje presidencial. Vicepresidente Leiva tiene la palabra. Lo que pasa que, tal como señala la diputada Navellán por su intermedio, presidente, querida diputada, al referirse al título, también hay un viejo aforismo jurídico que dice que las cosas son lo que son y no lo que las partes creen que son. Y efectivamente, pero eso es un aforismo jurídico, no un dicho. Y efectivamente lo que hay aquí son reglas de uso de la fuerza, que además en esta misma comisión, en el otro proyecto, solo 2 horas antes, no solo la hacemos aplicable a la PDI y a Carabineros, a las policías, sino también la hacemos extensiva a Gendarmería y también a funcionarios de GAC y además a militares que realizan cuidado de infraestructura crítica. Gracias, presidente. Muchas gracias, en el entendido de que esta comisión está sesionando desde las 3 de la tarde en su versión unida y ahora en su versión separada, y que los parlamentarios han tenido 9 semanas seguidas de trabajo legislativo. Vamos a levantar la sesión y la mesa les hará una propuesta respecto a este proyecto. Se levanta la sesión.